capítulo 2, versículo 3 al 8 dice: no os engañéis nadie de ninguna manera, porque no vendrá sino que venga antes la apostasía y se manifieste del hombre de pecado y del hijo de perdición. Amén. Necesitamos saber todas estas cosas, hermanos. Por eso Dios me dijo que hablara esta disertación. Desde la historia más antigua del Antiguo Testamento, de la nación judía, Dios siempre exigió pureza de adoración de su pueblo. Esto resalta la importancia, mis hermanos, de la profanación del templo, que es un acto de abandonar el requisito más sagrado de adorar solamente a Dios, a nadie más. El hombre de pecado del que habla Pablo, Pablo escribió también Pablo escribió y dijo: será llamado el hijo de perdición, y el hombre condenado a destrucción. Pablo señaló claramente que esta persona acabaría siendo derrocada por Jesús, pero antes de eso trabajaría en contra de la causa del Señor. Piénselo bien. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted cuando piensa en un potencial mundial? ¿Qué esfuerzos ves tú en el mundo hoy que puedan representar la obra de una especie de anticristo? Que en quinto lugar, hay que meditar sobre la maldad desenfrenada. La maldad desenfrenada se volverá desenfrenada en los últimos tiempos, y ya está sucediendo. Mateo 24, 37, 39 dice, fíjese, 24, 37 dice: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, del diluvio, días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose casamiento. Es todo lo que hay ahorita ya. Entonces, todo el mundo andan fascinados con eso. Casándose, y luego para dejar a la mujer ahí en un mes, 3 meses, en un año, en 5 años, en 10 años, lo que sea, abandonarla, dejarla, amén, y engatusarse con otra tarántula ahí, que horrible. El 39 dice: y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dice. La violencia, el hedonismo y la arrogancia conducirán a la ruptura del orden social. Es lo que está viendo ahorita. Según de Timoteo 3, 1 a 5 dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, sin amor, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No es cierto? ¿No es cierto todo eso? Todo lo que dice en la palabra, ¿no es cierto? Amadores de los deleites. ¿Sí? Primero el sexo, primero la borrachera, primero el whisky, primero la marihuana, primero la droga, primero el robar, ¿no es cierto? Ya está. Pero luego dice: teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Jesús advirtió a sus seguidores, hermanos, que serían odiados por todas las naciones e incluso traicionados por sus familiares. Ahorita dije todos los elementos ahorita que dije, donde dice desobedientes a los padres, no solamente desobedientes a los padres carnales, a sus padres, a sus humanos,
también desobedientes a sus padres espirituales. ¿Cuántos hijos no tengo yo por todo el mundo que se han entregado a Cristo? Yo soy su padre espiritual. Yo tengo palabra para enseñarle eso. Gloria al Señor. Y aún los padres espirituales que han nacido en ministerio, en misión divina, vamos a decir, en algunas misiones divinas también, pero en nuestra iglesia, de repente se les mete el pingüino y se largan y me abandonan como un perro rabioso. Qué triste, qué tremendo. Mateo 24, 9, 10 dice: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, ¿no es cierto? Por causa de mi nombre, dice. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. En los últimos días, muchos que afirman ser el pueblo de Dios perderán su fe, y eso está sucediendo por todas partes. Mateo 24, 11, 12 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad, el amor, la caridad de muchos se enfriará, se resfriará, se enfriará. Debido a la creciente maldad, el amor de muchos se enfriará y se está enfriando por todas las iglesias. Mateo 24, 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Muchos serán engañados por falsos maestros que los alejarán de Dios. En vez de acercarlos, los alejarán de Dios. El versículo 9 dice: aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira. El 12 dice: para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Juan 2:22 dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan. El pastor Genovevo Izaguirre Rivera fue nacido en Matamoros, Tamaulipas, México, casado con la pastora Juanita Izaguirre, y tienen 2 hijos, Isaac Emanuel y Adriel Joanán Izaguirre. Es una familia ministerial. El pastor Dr. Genovevo Izaguirre es fundador y apóstol de la Asociación Misión Divina de Brownsville, Texas, aquí en Estados Unidos. Fue llamado por Dios al Ministerio de Maravillas y Milagros en el año 1978. Ha pastoreado la Iglesia Misión Divina Central de Brownsville, Texas. El Dr. Izaguirre es veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la era de la Guerra de Vietnam. El apóstol sostiene instituto bíblico, seminario pastoral, licenciatura en teología, bachillerato en teología, maestría en teología y doctorado en ministerios con énfasis en estudios bíblicos. Ha sido honrado en el Congreso de Estados Unidos 2 veces, alzando la bandera en el Capitolio a nombre del apóstol y su amada esposa. El apóstol Dr. Izaguirre tiene 42 años de ministerio personal, pero en sus propias palabras, el apóstol declara que todo lo tiene como nada por amar a las almas del Señor y su reino. Por eso viaja por todos los países del mundo llevando el avivamiento del Espíritu Santo. Los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal engañador es, y es el anticristo, dice. Jesús describió todas estas señales a sus discípulos para que sus verdaderos seguidores permanezcan fieles a pesar de estas dificultades y catástrofes.
Solo las personas que perdura hasta el fin será salva. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Necesitamos saber todo esto. Discúlpeme. Jesús comparó los últimos días con los días en que Noé vivió. En el libro de Génesis se nos dice que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. En cuanto al resto de la humanidad, sin embargo, Dios estaba afligido, casi arrepentido de su creación. Génesis 6:6-7 dice, Génesis 6:6-7 dice: arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: reharé los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Fíjese, estos pasajes revelan el lado oscuro de la humanidad, que será tan evidente a medida que el tiempo se agote. Mientras soportamos estos tiempos, hermanos, debemos pedirle a Dios que desarrolle en nosotros los frutos del Espíritu. Por favor, oren mucho por eso, por el amor, por la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad. ¿Sí? El Espíritu Santo, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, todo eso, la fe, la mansedumbre, la templanza. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, con tolerancia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23 dice: mansedumbre, templanza, con tales cosas no hay ley. Piénsalo bien, mis amados, piénsenlo bien. ¿Cómo describirías las enseñanzas falsas que escuchas a tu alrededor? A ver, ¿cómo describirías a alguien que ha perdido la fe? Déjame decirte, para ir terminando, buenas noticias para todo. No todas las señales del fin de los tiempos son terroríficas y horribles. Jesús también dijo a sus discípulos que la buena nueva de Cristo llegaría a todas las naciones antes de que Él regresara. Mateo 24:24 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Marcos 13:10 también nos dice: y a todas las gentes conviene que el evangelio se les predique antes. Jesús también predijo que las buenas nuevas serán predicadas hasta a Israel también antes de que Él regrese. Mateo 10:23 dice: mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar por todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. Jesús anticipó la futura conversión de Israel, cumpliendo así muchas profecías del Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, versículos 22 al 32 dice: por tanto, di a la casa de Jehová: así ha dicho el Señor Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. El 23 dice: y santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las gentes que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y el Señor regresó a Israel ya a su país. Y esparciré sobre vosotros
agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras mundicias, y todos vuestros ídolos los limpiaré. El 26 dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros Dios por Dios. Y aquí no está hablando nomás de la iglesia, está hablando de Israel también. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y la multiplicaré, y no os daré hambre. El 30, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, porque nunca más recibiréis oprobio de hambre entre las gentes. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice el Señor, Jehová Señor. Sea notorio, avergonzados y confundidos de vuestras iniquidades, casa de Israel. Fíjense lo que les estaba diciendo. Por esto Pablo explica que Dios ha permitido que los judíos se acerquen a Cristo debido al rechazo de los judíos. Más tarde los judíos también serán salvos. Romanos capítulo 11, versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y en Romanos 11, 12 dice, fíjense bien, dice, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos mismos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y así la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles. Cuanto más el henchimiento de ellos, ¿sí? Mientras más se desprecien a Israel, pues el Señor va a bendecir más a nosotros los gentiles también. No quiere decir que va a olvidar a Israel jamás, que ese es su pueblo. Cuando Cristo regrese, judíos y cristianos finalmente se reconciliarán como parte del mismo olivo, de la misma planta. Mucha atención. Muchos milenialistas rechazan esta última señal. Ven a la iglesia como alguien que cumple estas promesas porque creen que son el verdadero Israel. No, hombre, ¿qué tienes? Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Pero necesita saber que el cristianismo surgió del judaísmo, que era tanto una fe nada más como un linaje de personas basado en la promesa de Dios a Abraham, de levantar una nación de sus descendientes y darles una tierra propia. Los descendientes de Abraham, los judíos, han luchado a lo largo de la historia para mantener su tierra y su propia existencia, y siguen luchando los pobres por todas partes. A medida que el cristianismo se desarrolla como un movimiento propio, abarcando toda la humanidad, a los judíos les podría haber parecido que su distinción como pueblo de Dios se estaba diluyendo, pero no es así. Piénselo bien, porque voy terminando. ¿Cree usted que el evangelio ha sido predicado en todo el mundo? ¿Cuál considera usted su responsabilidad diaria al difundir ese evangelio a todas las naciones? Hay diversas opiniones sobre cómo terminará el mundo. Hechos capítulo 1 dice, también los cuales dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto también ir al cielo. Apocalipsis 19, 11 al 16 dice,
Sí, 11 dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzgaba y peleaba. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo solamente. Y el 13 dice, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los hijos, y los ejércitos que están en el cielo, le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su venida y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo acabará este mundo? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Habrá alguna señal de advertencia cuando esté a punto de ocurrir? Estas muchas cosas más, y estas preguntas han atormentado